vía WhatsApp al privado, pero de todas maneras vamos a ir respondiendo por este grupo, por este medio, las preguntas que han sido formuladas. Ahora sí se puede ver, ¿verdad? Ya, entonces podemos ver por este medio las preguntas formuladas. Buenas tardes. ¿Se puede ver? Sí. Adelante, tienen la palabra, colegas. Doctor Remberto, buenas tardes. ¿Quiénes están en línea? Marcelo, Jesús. Sí, doctor, estoy en línea, pero les mandaré mensaje al grupo de WhatsApp para Sí, que... por favor, que ingresen. Un segundito. Ya he mandado, en un segundo esperamos, Doc. ¿Está bien? Doc, bueno, antes de que se vaya conectando, le comento que del caso que usted nos ha entregado, este auto supremo, Sí. le comento que yo tengo un casito en civil. Ya. Es en la ciudad del Alto. En sí se ha demandado a dos de mis clientes, a mis clientes, ya son marido y mujer. La cosa es que primero entra a un juzgado de partido, ya lleva esto años, casi 15 años ya está el proceso. ¿Qué tipo de demanda es? Ejecutiva. Ya. Han iniciado en juzgado de partido, pero por cuantía lo han remitido a instrucción. Después que lo han remitido a instrucción, ha ordenado el de partido que se notifique a todas las partes, elemento que solamente se ha notificado a la demandante. Es orden del juez, supongo, que al mencionar que se notifica a todas las partes el cambio de juzgado. Después de eso, viene una notificación, pero la notificación solamente lo hacen a uno de los demandantes y le ponen como testigo de actuación a la esposa, que también era codemandada. No se da de cuenta el oficial de diligencias, pero bueno, tampoco mi cliente tenía la obligación de decirle, no, yo también soy la demandada, ¿no? Es responsabilidad de los funcionarios, si no me equivoco. Después de eso, la parte solicita, se le notifique mediante cédula. Por error no dicen a la demandada, solamente se notifique mediante cédula. El juez ordena la notificación mediante cédula y solamente ordena que se le notifique al esposo y no a la codemandada. Seguimos avanzando el proceso, se fija el juez que no ha habido una conciliación y les notifican a ambos, a marido y mujer. No se lleva a cabo la audiencia, después se vuelve a notificar solamente al esposo y se saca una sentencia sin haberle notificado a la esposa. En ningún momento se le ha notificado. Pero la esposa participó en alguna actuación, entiendo, o ninguna. En la conciliación. Nunca ha actuado. Nunca Ya. ha habido la conciliación. Supuestamente se ha notificado, pero siempre se pone, usted sabe, antes ha habido una prohibición de poner, se notificó en su domicilio señalado. Ha llegado en sentencias constitucionales que eso han determinado que era una notificación ilegal y nula, de pleno derecho, que tenía que ponerse el domicilio exacto. Hasta las notificaciones en las oficinas no se podía poner domicilio señalado, sino tenía que decir en el edificio, digamos, todo el centro, etc. Escribir, claro. Ahorita estoy peleando eso, doctor. Me ha negado, como le digo, este proceso tiene varias nulidades. De paso que el terreno era 100 metros cuadrados, pero ella se ha ido por el total, 250 metros cuadrados. De los 250 metros cuadrados, se le ha dicho en reiteradas veces, no estaba a un principio yo, pero los otros abogados le señalaban que no es 250, yo soy propietaria de 100 metros. Y al ver la documentación, mi persona, doctor, veo que el peritaje que realiza el arquitecto... Perdón, ¿y el folio real de cuánto es? 100 metros cuadrados. Ya. El informe de la alcaldía dice 100 metros cuadrados,
pero el arquitecto le ha dado la gana de decir 250. Y el juez, se han ido hasta tercer remate, pero el juez que adjudica es en suplencia legal. No es el principal, sino es en suplencia legal y adjudica 250 metros cuadrados. Siguen con la adjudicación, se adjudican, tienen el bien, intentan sanear diciendo, nos hemos equivocado, no eran 250. Yo he presentado ya mi nulidad, exactamente, por dos hechos principales. Uno, que no se ha identificado bien el bien, justamente a lo que se refiere lo que nos ha dado la sentencia de ahora, no se ha identificado. Y el otro hecho que se le ha dejado en total estado de indefensión a mi La cliente, esposa. por lo menos a la esposa se le ha dejado y no se puede sacar una sentencia si es que no se ha notificado legalmente. No se le ha dado el derecho a que presente excepciones, no se le ha dado el derecho a que presente una apelación, porque ni la sentencia aparece, doctor. Pero el juez me ha negado ¿Y era un bien ganancial? Sí, es un bien ganancial. Tienes que pedir la nulidad de todo el proceso, aún Eh, existiendo remate, porque si hay remate ha habido ejecución de sentencia. Sí, Y hay una sentencia constitucional muy interesante sobre ejecución de sentencia. Enseguida te digo que tienes que anular todo el proceso, porque ese es mi fin. Como ya es de claro, 15 años, quiero pedir después, si logro anular, quiero solicitar la prescripción de la deuda por más de 15 años. la prescripción por 5 años, ya ha pasado más de 5 años. 15 años, loco. La sentencia constitucional 2124-2013 del 21 de noviembre. Esa sentencia, el incidente de nulidad en ejecución de sentencias, no obstante de que ya estás en realidad en la fase de ejecución, porque ha En habido sí, remate. en Y si sí ha ya habido remate, tendrías que plantear la excepción en ejecución de fallos por defensa sobreviniente de hechos previos de fondo y controvertidos, porque aquí se ha vulnerado no solamente el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que no ha sido identificado el bien dado en garantía. eh, Entonces, aplicar la sentencia 208-2017, sala primera del Tribunal Constitucional. Doc, pienso utilizar la acción de amparo constitucional, Sí, porque adelante. evidentemente no voy a dejar que pasen los 6 meses. Estoy esperando, como se han suspendido plazos, todo esto por la pandemia, pero estoy esperando, antes de que se cumplan los 6 meses, voy a presentar la acción de amparo constitucional por un elemento, que mis clientes son de la tercera edad. Ah. Eso me permite, Es un yo grupo lo podría hacer, vulnerable. claro. Claro, es un grupo vulnerable y tienes que hacer anular todo el proceso porque no puede llevarse adelante una demanda sin la notificación a la esposa, siendo que el bien es un bien ganancial. Entonces, habría que anular todo el proceso, En sí, más cuando las notificaciones han sido cedularias, ha habido una serie de irregularidades según lo que tú me comentas, donde y ni siquiera consta en sentencia, me dices el nombre de no, la no, no. señora. La señora su nombre está en sentencia sin jamás haber sido notificada, ni con Está muy mal, ¿no? Tienes que hacer anular todo el proceso. Ya Todo- estoy en la apelación, Doc, le comento. Tal vez el juez se ha asustado porque he solicitado también, porque hay delitos. Uno, existe el delito de estelionato, ¿no? Que en cierta manera el juez que 250 metros ha dado de 100, o sea, ha vendido una cosa que no era real. evidentemente, ¿no? Ahora también incumplimiento de deberes, hasta podría decir consorcio, doctor, entre Podría jueces ser- y abogados. es un tema muy delicado porque te cuento que esto es bastante recurrente y lamentablemente los jueces incurren en este tipo de actos y precisamente por eso hay bastantes procesos disciplinarios contra los jueces. Han debido seguramente ya plantear procesos disciplinarios contra este juez porque sabiendo que el folio real establece 100 metros cuadrados, se ha hecho un remate sobre 250 metros cuadrados. Entonces, eso sí
realmente. Interesante, Doc. Sí, muy, muy, muy interesante. Bueno, continuaremos pues con los colegas. Buenas tardes, colegas. Mil disculpas por el retraso, pero es un tema sobreviniente precisamente por temas tecnológicos. Y les había pedido, por favor, que si me pueden mandar sus trabajos al WhatsApp privado, a mi WhatsApp, y esto solamente con fines de registro para la calificación del foro. Esto no entra como calificación de tarea, por si acaso. Hablando de la calificación de tareas, ustedes me han mandado en el grupo una fotografía del plan de calificación y ahí efectivamente hay un pequeño error en la fecha, pero las tareas en realidad todas se van a sumar, son 3 tareas. Si ustedes se fijan, son 3 fines de semana que vamos a pasar. Bueno, en realidad 3 semanas, durante 3 días, en 3 semanas, y cada semana les voy a dar un trabajo. Este primer trabajo que les he dado tienen que mandarlo hasta el día de hoy, hasta las 23 horas. Me mandan, por favor, en la plataforma y si no pudieran hacerlo por plataforma, háganlo vía WhatsApp, no hay problema. O en su caso, me mandan al correo electrónico. Les voy a mandar en este momento mi dirección de correo electrónico donde también me pueden enviar. Es decir, que la tarea que tiene una puntuación de 26 se va a dividir en 3 partes, esa puntuación de 23. Cada semana, el 26 se va a dividir entre 3 y cada semana vamos a tener una tarea que se va a presentar los sábados. Y se les va a dar la tarea el primer día de clase. No son tareas complejas, son más de criterio personal. Voy a respetar siempre el criterio personal, pero lo que interesa es que estén debidamente fundamentadas su tarea. Es decir, el criterio tiene que estar debidamente fundamentado. Ahora, este trabajo que les estoy haciendo hacer ahora solamente son con fines de calificación del foro. Luego vamos a tener un control de lectura que está programado para el 15. El 15 es el próximo sábado. El próximo sábado vamos a tener un control de lectura de los textos que están colgados en la plataforma, pero también se van a incorporar temas que están en las diapositivas y que han sido motivo de debate en estos foros. Eso por una parte. Luego la evaluación final, que va a ser un cuestionario en línea, que se va a dar solamente el 22 a las 14 horas. Van a tener toda la tarde para realizar el foro, perdón, la evaluación final. No obstante de ello, con carácter previo a la evaluación final, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto para que no tengas dudas al respecto. Bueno, entonces, continuando con nuestra labor, me gustaría escuchar la participación de los colegas en cuanto a las respuestas que tendrían respecto a las preguntas que han sido formuladas por mi persona y que se encuentran en la presentación. Tienen la palabra, por favor, colegas. Adelante. ¿Quién se anima, por favor, para empezar? Fernando, tal vez. Marcelo. Adelante, Marcelo, por favor. Bueno, en ¿Cuál cuanto es a tu eso, criterio? Solamente quiero que me respondas a la primera pregunta, nada más. Voy a llamar al azar a los que estén conectados. La primera pregunta dice, ¿la autonomía de la voluntad es un principio implícito o explícito? ¿Cuál es tu criterio? Por favor, Marcelo. para mí, personalmente, yo creo que la autonomía de la voluntad es un principio explícito, porque la voluntad tiene que ser demostrada, tiene que ser el hecho que uno tiene que realizar. No puede ser denominado implícito porque está dentro de uno lo implícito, ¿no? En cambio, lo explícito lo saca,
¿cómo le puedo decir? Cuando uno está trabajando en un contrato, tiene un contrato, entonces si yo quiero que esa persona ya no trabaje, yo paso el memorando o hago cumplir el contrato. Pero si yo sigo cancelando, se sigue cancelando los sueldos, todo eso, eso estaría fuera de acuerdo del principio de la voluntad, doctor. Ya, entonces es explícito para ti. Sí, para mí es explícito. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. ¿Alguien más tiene algún criterio diferente? Querido doctor, Adelante, Rodrigo Cabero. sí, pero el principio de la voluntad para mí puede ser implícito, ¿no? Porque se refiere, por ejemplo, a una cosa en consideración. Por ejemplo, en la sentencia constitucional que nos dio, podemos señalar ahí de que no está expresado formalmente, ¿no? Por el tema de una notificación sentada. Así, y el hecho sencillamente se da, ¿no? Por eso es que yo digo que es implícito, ¿no? Porque se refiere o sea, se considera algo que se da por hecho y sentado al mismo tiempo. Muy bien, gracias. La Rodrigo, palabra, adelante, La palabra, por Fernando. favor. bueno, es cuestión conceptual, ¿no? Porque explícito es aquello que está objetivamente expuesto. Entonces, el principio de voluntad, en este caso, una voluntad ya que está exteriorizada, viene a ser explícito. Lo implícito es lo que lo acaba de manifestar el colega, está dentro, no se lo ha manifestado. Es como cuando hablamos de un delito, por ejemplo, la voluntad o el pensamiento no delinque, pero aquí ya hay una manifestación de la voluntad. Entonces, lo que se ha escrito, eso es la voluntad o el conocimiento explícito de la persona. La exteriorización. Muy bien. La palabra, doctor. Adelante, Gonzalo. Gracias. Buenas tardes. Gonzalo Hurtado de Santa Cruz. Yo coincido con el criterio de que se trata de un principio implícito, ya que se trata de la autonomía por el cual una persona tiene la libertad de decidir si procede a contratar o no, o suscribir un contrato, y es en base a un principio explícito positivo, ¿no? Es decir, que se basa en cierto conocimiento a ciertas normas para definir si firma o no. Entonces, para mí es un principio implícito, doctor. Y que nace de un principio explícito positivo, dices. Exactamente. Muy bien, Deriva gracias. en realidad, ¿no? Ya, muy bien, perfecto, Gonzalo. ¿Alguien más tiene un criterio diferente o quiere La aportar? palabra, Freddy González. Freddy, vamos adelante, Freddy. Bien, básicamente yo me ampararía en lo que establece el artículo 1354 del Código Civil. Es decir, que estamos frente a la autonomía de la voluntad plenamente expresada en la norma y cuyos límites además están establecidos en el mismo articulado en base a la ley, la moral y el orden público, ¿ya? Pero a su vez recordemos que si bien existe ese formalismo en la autonomía de la voluntad, es decir, tenemos el tema de los contratos típicos, por ejemplo, también hay cierta discrecionalidad a la hora de la formación de los contratos atípicos, lo que pondría en cierto relieve en la mesa aquellos temas de los principios implícitos, ¿no? Que indudablemente van a estar asociados nuevamente con esto de la moral y el tema del orden público. Pero básicamente considero yo que con relación a la primera pregunta, la autonomía de la voluntad, si es un principio implícito o explícito, en nuestro caso, en virtud del artículo 1354, básicamente sería un principio explícito, ¿no? Porque está expresado de esa forma en la norma. Freddy, el artículo 1354 nos habla acerca de acreedores privilegiados del mismo rango y señala que los acreedores privilegiados... Perdón, sí, tiene razón. Autonomía de la voluntad en el tema contractual, tiene razón. Espérenme un cachingo. Sí, lo cerré, no lo tengo anotado aquí, lo tengo
Ajá, pero es referente explícitamente al tema de la autonomía de voluntad en el tema contractual, ¿no? Que está establecido para el tema de los contratos específicamente. Ya. Los contratos típicos y los contratos atípicos. Muy bien, entonces para ti es explícito. Explícito, porque Ok. está establecido en la norma. Muy bien, muy bien. Doctor, buenas tardes. Adelante, por favor, Joaquín. Sí, Tú estás participando recién, ¿no? sí, doctor. ¿Tu apellido y de dónde me escribes? Joaquín Choque Gutiérrez de Santa Cruz. Muy bien. Adelante, Joaquín. Doctor, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que es un principio implícito, toda vez Ya. que no se encuentra en la norma y que se puede estar referido a la capacidad de un individuo para dictarse sus propias normas morales. Yo creo y considero que es un principio básico del derecho privado. Ya. Ahora, Doctor, la palabra. Perfecto. Muy bien. Adelante, Alfredo. Buenas tardes. Bueno, yo me voy a basar fundamentalmente en el nombre, ¿no? Que dice autonomía de la voluntad. Por definición, considero que es la libertad que gozan los particulares para pactar los contratos que les plazca, determinar su contenido y sus efectos. En ese sentido, es un acto interno de cada individuo que tiene la potestad de definirlo a su mejor conveniencia. ¿Y en consecuencia es implícito o es explícito? Implícito. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. ¿Alguien más quiere participar? Doctor, buenas tardes. Giovanni, Giovanni adelante. Arias. A mi criterio, bueno, considero que la autonomía de la voluntad es un principio básico del derecho contractual. Este principio, como decía mi anterior colega, es una manifestación de la libertad del individuo, ¿no? Con ciertas limitaciones y restricciones, principalmente por la ley, que impone la ley. Entonces, a mi entender, es un principio implícito, porque no veo que esté previsto por la norma de manera explícita, ¿no? Muy Gracias, bien. doctor. A ti las gracias. Adelante, ¿alguien más? Buenas tardes. ¿Me escucha? Ariel Kevin Rojas, por favor, ¿de dónde me escribes? Desde Santa Cruz le escribo. Tu Para primera mí, participación, ¿no? en relación a la primera pregunta, Sí. como principio, es un principio implícito, porque no se encuentra explícitamente en la norma sustantiva, sino que lo encontramos desarrollado, por ejemplo, en el artículo 454 del Código Civil, el cual establece sobre lo que ya hablaron los compañeros sobre la libertad contractual y sus limitaciones, ¿no? Establece en su parágrafo primero, las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren y acordar contratos diferentes de los comprendidos en este código. Y dos, la libertad contractual está subordinada a los límites impuestos por la ley y a la realización de intereses dignos de protección jurídica. En sí, esta es la autonomía de la voluntad, digamos, ¿no? Ese es el principio y la norma establece lo que ya referí. ¿Para ti entonces es explícito? Implícito. Implícito. Muy Implícito. bien. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Hola. Abel, ¿no? Sí, doctora. Para mí, el principio de la autonomía de la voluntad es un principio más implícito que es aplicable a la interpretación para los contratos y negocios jurídicos y es de reconocimiento expreso por el Código Civil. Es de reconocimiento expreso, me dices, entonces sería explícito, porque me dices que es implícito. Sí, es un principio implícito porque es más interno, porque expreso es cuando el mismo código lo expresa, que es en ese sentido de la autonomía de la voluntad, es lo que una persona está dispuesta a hacer en su reconocimiento y su voluntad para elaborar ciertos actos jurídicos, como son los contratos. Ya. ¿Alguien más? Gracias, Abel. ¿Cómo está, doctor? Nuevamente. Jimmy. ¿Cómo está, doctor? Para mí es explícito. Ya. ¿Por qué digo que es explícito? Porque en materia procesal
y en materia, bueno, más que todo en materia procesal civil, el artículo 450 del Código Civil es muy claro. Hay contrato cuando dos o más personas se unen con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones. La sentencia, bueno, el auto supremo que usted mandaba hablaba de un problema de más que todo de una nulidad, de una deuda, doctor. Hablaba de una nulidad, una deuda, pero a mi criterio propio, para mí es la autonomía de la voluntad es una cuestión o un principio explícito porque todo se rige en base al formalismo. En este caso, a lo previsto en el artículo 450 del Código Civil. Muchas gracias, muy gentil. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Bueno. Buenas tardes, doctor. Adelante. Soy Mari Villarroel de Cochabamba, la primera vez que intervengo. Y bueno, el principio de la autonomía de la voluntad para mí es un principio implícito, toda vez que no está expresamente positivado en el código. Sin embargo, se le puede encontrar implícitamente en los artículos 454, ¿no? Como han referido anteriormente los colegas, ya que este artículo nos habla de la libertad contractual que puedan tener los individuos, ¿no? Para regular libremente sus intereses, ejercer sus derechos objetivos, ¿no? De los cuales son titulares para poder concretar negocios jurídicos. Sin embargo, esta libertad está restringida por algunas previsiones de la misma norma, ¿no? Entonces, para mí él es un principio implícito. Implícito. Muy bien, gracias, Mari. ¿Alguien más, por favor? Doctor, buenas noches. Le habla Iber Cuyen, de Santa Cruz. Ya. Iber Cuyen, mi primera participación. Doctor, bueno, con la pregunta referida, doctor, como se ve que las autonomías de la voluntad, la autonomía es una parte personal, ¿no? Yo lo veo de ambos. Es implícito y explícito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al realizar, es un problema interno, al realizar una demanda, uno tiene una controversia con una persona, pero lo tiene implícitamente y lo hace explícito con la formalización de una demanda, como dice el artículo 110 del Código Procesal Civil, ahí lo hace de forma material. Entonces, para mí, tienen los dos ámbitos, el implícito, el problema que asume, que tiene, ya, y lo hace explícito mediante una demanda en los juzgados, ¿no? Correspondientes. Muy bien. Muchas gracias, Iber. Gracias. Sí, doctor, gracias a usted. Gracias por la participación. Adelante. Adelante, alguien más, por favor. ¿Dónde está Miley? Hola, hola. Sí, adelante. ¿Raiza? Sí, doctor. También es tu primera participación, Raiza. Sí, sí, Raiza Arellano. Ya. Bueno, con respecto a la pregunta 1, doctor, al igual que muchos compañeros, yo considero que la autonomía de la voluntad es implícito. Ya que nos explicó que lo implícito es lo que está en la norma, este principio no está expresado formalmente en la norma, ¿no? Pero se toma en cuenta como implícito. Entonces la autonomía de la voluntad, como no está expresada, se la toma en cuenta la posibilidad de que la persona tenga su interés de realizar de acuerdo a su voluntad sus actos, de acuerdo a su voluntad y a las circunstancias, ¿no? Y estas circunstancias están sujetas también, estos actos que están realizados también están sujetos a que cumplan después derechos y obligaciones de acuerdo a los actos que realizó. Entonces se podría tomar en cuenta que la voluntad de la persona que hace con su voluntad propia también está sujeta a restricciones. Entonces al realizar su voluntad está creando actos jurídicos que a su vez automáticamente también estaría sujeta a los efectos jurídicos a cumplir. Ya, pero en resumen es implícito. Es implícito, doctor.
Muy bien, gracias. Gracias, Raiza. Adelante, el próximo participante. Doctor, la Verónica. autonomía de la voluntad. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. La autonomía de la voluntad es un principio implícito porque no está dentro del Código Procesal Civil. O sea, no está dentro, no está expresado positivamente en la norma, ¿ya? Muy bien. Ese es tu criterio. Perfecto. Muy bien. Verónica Martínez, muy bien. Adelante, el resto, por favor. Doctor. Sí. Buenas tardes. Soy Yacer García. Y para mí, ¿no? La autonomía de la voluntad sería un principio implícito, ya que son los propios individuos los que dictan sus propias normas para regular sus relaciones privadas, ya sea en un contrato que es acuerdo de parte y ellos establecen el parámetro de las obligaciones que van a acordar. Eso Ya. sería, doctor. Muy bien, gracias. Próximo participante, por favor. Doctor Gonzalo. Gonzalo. Adelante, Sí. Gonzalo. Comparto el criterio, ¿no?, de los últimos colegas que manifiestan de que la autonomía de la voluntad vendría a ser un principio implícito porque no se encuentra regulado de forma expresa en lo que viene a ser los principios que regulan el Código Procesal Civil, o bueno, el procedimiento civil en este caso. Y considero, bueno, ¿por qué es implícito? Porque pese a no estar regulado, no estar mencionado de manera clara o literal en la norma, este principio se puede aplicar en el transcurso de todo el desarrollo del proceso civil, es decir, tranquilamente el proceso civil puede terminar con una conciliación, puede terminar con una transacción que puede ser presentada ante la autoridad judicial, y esto vendría a materializar lo que viene a ser el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, creo que se encuentra claramente reconocido de manera implícita, no de explícita, porque no ha sido plasmado, como quien dice, en la norma. Es lo que podría decir de este principio. Muchas gracias, Gonzalo. Adelante, por favor, el próximo participante. Jesús Cuellar, adelante. Ya, doctor, bueno, yo creería de que esto sería un principio implícito. ¿Por qué? Porque al no estar contractuado en una ley, en una norma, vendría a ser un tema más de la voluntad. O sea, no me gustaría usar esta palabra, el albedrío de la persona de esto. Por eso yo lo consideraría de un tema implícito, se podría decir. Muy bien, gracias. Gracias, José Jesús. Próximo participante, por favor. Doctor, buenas noches. Adelante, Mike. Buenas tardes todavía, pero no estamos de noche, doctor. Yo creo que coincido justamente con los colegas que estaban interviniendo de que los principios, la norma son principios implícitos, ¿no? Porque en cierta forma, bueno, en primer lugar no están normados, digamos, dentro del Código Civil, y en cierta forma tiene como base las voluntades, ¿no? Yo puedo ser y no ser, eso es una elección que cada uno va a tomar en esto. Entonces, yo comparto realmente con los colegas que han intervenido, es un principio implícito. Muy bien, gracias, Marley. ¿Alguien más quiere participar, por favor? Buenas noches. Epifania. Buenas noches, doctor. Yo, igual que los compañeros, coincido que la autonomía de la voluntad es un principio implícito, toda vez que la persona es la que toma la decisión, la persona es la que, por ejemplo, en un contrato, nadie le está obligando a la persona a aceptar alguna cláusula o a firmar un contrato, sino la persona por su propia voluntad es quien firma. En la ley no le están obligando, sino que le están dando la opción de firmar o no firmar, de aceptar o no aceptar ciertas condiciones. De esa forma, yo considero que la autonomía de la voluntad es un principio implícito. Perfecto, muchas gracias, Epifania. Muchas gracias, colegas. A ver, si hay alguien más, adelante.
Bueno, creo que ya no hay nadie más. ¿Cuál sería la respuesta ideal? En realidad, la doctrina nos enseña que la autonomía de la voluntad es la base prácticamente del derecho civil. No obstante de que la autonomía de la voluntad no está expresada en la norma, hay dos corrientes en la doctrina. Una que establece que la autonomía de la voluntad, al no estar expresada en la norma, tendría que ser un principio implícito. Pero la corriente mayoritaria señala que en realidad es un principio explícito porque no solamente la doctrina la ha acogido, sino también la legislación comparada. Y entonces, como se encuentran dos corrientes, pero mayoritariamente la corriente que más fuerza ha cobrado ha sido la corriente que señala que al ser la autonomía de la voluntad un principio rector del derecho civil, tiene que ser un principio explícito, no obstante su falta de previsión normativa, pero sin embargo, en la interpretación de la norma, que como algunos ya lo han hecho, invocando el artículo 450, 454 del Código Civil, en realidad sería explícito. Entonces, ninguna de las respuestas están malas, porque hay corrientes, como les digo, que señalan que es implícito y además que tienen ciertos grados de discrecionalidad al momento de evaluar el contenido de ese acuerdo de voluntades, pero también la corriente mayoritaria nos señala que sería un principio explícito. Bueno, pasaremos entonces a las próximas preguntas respecto al auto que ustedes acaban de analizar. La primera pregunta respecto al auto es: ¿qué aspectos son considerados por el Tribunal Supremo como formalistas? Y aquí voy a pedir, por favor, a quienes no han participado, podrían, por favor, participar para que les pueda registrar como calificación de este foro. Adelante los que no han participado y si no hay nadie más, yo voy a hacer la pregunta a cualquiera de los colegas, a dos colegas voy a hacer la pregunta. Adelante los que no han participado, por favor, respecto a esta pregunta. Alfredo. Sí. Adelante, Alfredo, por favor. Bueno, en realidad no pedí la mano, pero sí puedo dar mi opinión. Adelante, sí, adelante, ¿no? Está bien. Eres el primero, entonces. Bueno, usted preguntaba que cuáles son las bases formales del Tribunal Constitucional, ¿verdad? ¿Qué aspectos considerados por el Tribunal Supremo como formalistas? Dentro del contenido de este auto supremo, hay un aspecto que señala, hace alusión a un aspecto formalista. ¿Cuál es ese aspecto formalista al que hace alusión el Tribunal Supremo en este auto supremo, Alfredo? Sobre todo, de lo que entiendo, de todas maneras yo me voy a identificar, yo soy un abogado, aunque de edad mayor, pero recién egresado, soy 40 años arquitecto y un año de abogado. Entonces yo puedo tener muchas falencias en este tipo de términos conceptuales legales. Sin embargo, yo considero que un elemento formal que considera el Tribunal Constitucional es la parte, el hecho de hacer una serie de elementos como citaciones fallidas, citaciones fuera de periodo, que anulan cualquier obrado posterior. Ya, las citaciones posteriores. Fuera de término, ¿no? Ya. A ver, Giovanni Julio Arias, sobre la misma pregunta, ¿qué aspectos son considerados por el Tribunal Supremo como formalistas? Buenas tardes, doctor. Bueno, a mi criterio, después de la lectura del auto supremo, he podido
observar, uno, el tema de la nulidad, la cual invocan las partes recurrentes. La nulidad de todo el proceso que invocan estas partes debe ser considerada como de última ratio, ¿no? Y no es suficiente invocarla para que se dé curso a la nulidad, ¿no? No se olviden que las partes recurrentes, de acuerdo a la teoría de los actos propios, por un acto de buena fe y por transcurso del tiempo, habrían convalidado pues los actos que ahora pretenden desconocer, ¿no? Entonces, considero que este acto formalista de la nulidad no se cumple y no debería darse curso. Muy bien, muchas gracias, Giovanni. Bueno, las respuestas se encuentran en el mismo auto. Si es que tal vez me equivoco. ¿Marcelo? Sí, Sí, Marcelo. adelante. ¿Qué aspectos son considerados por el Tribunal Supremo como formalistas? Son el tipo de casación que se ha presentado, ¿no? Puede ser de forma como de fondo, a lo que yo estoy entendiendo en esta pregunta. ¿Por qué de forma? Porque va a atacar los puntos formales de esta demanda, porque tiene que ser presentada como una nueva demanda la casación, ¿no? Con todos los elementos de prueba, como si fuera una nueva demanda. Y de fondo, ¿por qué? Porque va a atacar directamente, tendría que casarse al auto de vista, y no así como menciona en el auto supremo, que la intención era que ataque a la sentencia. Sí, adelante. A la sentencia misma, doctor. Entonces, esos dos aspectos, tanto de formalismo como de fondo para mi persona, es lo que sería la respuesta para esta pregunta, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en realidad... La palabra, por favor. A ver, ¿quién es? Perdón. Gonzalo Hurtado. Gonzalo, adelante. Ya, a mi parecer, en realidad, el mismo auto supremo establece que considera como formalista el régimen de nulidades que se encontraba en la anterior ley del órgano judicial y en el Código de Procedimiento Civil abrogado, siendo que en la actualidad ya ha cambiado ese formalismo y se basa más en principios que regulan las nulidades. Correcto. Muy bien, Gonzalo. En realidad esa sería la respuesta ideal, por cuanto y por eso hace un desglose y un análisis y un estudio sobre las nulidades, los principios que sustentan las nulidades. En consecuencia, la nulidad para el régimen anterior, el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada y el antiguo Código, evidentemente era un aspecto formal, no estaba revestido de principios como los que empieza a desarrollar la nueva jurisprudencia vinculada a la garantía de los derechos fundamentales. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta respecto a este auto señala, ¿existe algún criterio Doctor, Adelante, por favor, ¿con quién tengo el gusto? Hola. Bueno, pasamos entonces a la segunda pregunta. ¿Existe algún criterio que valore éticamente la actuación de las partes? ¿Han encontrado algún elemento que valora éticamente la actuación de las partes? ¿Tienen la palabra? ¿Tienen la palabra, por favor? Y si no, yo voy a llamar. Doctor, yo pillé... Dime, Verónica. En relación al aspecto, decía primero, ¿qué aspecto considerado por el Tribunal Supremo como formalista? En la primera pregunta, creo yo, con coincidencia con el compañero, donde mencionaba en el auto supremo que en caso de auto se evidenció que en el recurso dice no cumple con la técnica cursiva, porque mencionó que plantearon ese recurso de casación en el fondo con la finalidad que se case y se anule la resolución de primera instancia. Entonces, siendo que debieron solicitar que se case el auto de vista. Bueno, es en relación a la pregunta que ahorita que ha mencionado, ¿existe algún criterio que valore éticamente la actuación de las partes? Sí, hay también menciona el auto de vista la actitud reprochable en relación de la teoría de los actos propios, donde menciona que al finalizar también del auto supremo, menciona
expresamente que se reprocha la actitud al mencionar sobre la cantidad de los montos en valor de $130,000, que dice, en resumen, los préstamos otorgados real efectivamente en mi favor solo alcanzaron la suma total de $130,000. Es decir, que el demandante ha reconocido la existencia de su obligación y después menciona el auto que no resulta ético, sino reprochable al tratar de desconocer esa obligación y dejar en su totalidad sin efecto el proceso ejecutivo. Ahí los reprocha la actitud de las partes y también menciona la teoría de los actos propios en primera instancia en el auto supremo, y aquí ya lo especifica específicamente en el caso de una de las partes. Correcto, muy bien, muchas gracias, Verónica, esa es la respuesta. Perfecto, me parece muy bien tu respuesta. Bueno, pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo se aplicó la teoría de los actos propios? ¿Alguien me puede explicar? ¿Tienen la mano, por favor? Alguien que no hubiera participado antes. A ver, veamos entonces. A ver, Iber Guillén, por favor, la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se aplicó la teoría de los actos propios? ¿Se encuentra Iber? Sí, sí, doctor. Ah, sí. Dime, adelante, Iber. Ya, la teoría de los actos propios se aplica. Bueno, va a disculpar, doctor, la sentencia que este auto de Supremo me lo ha mandado un poco tarde. O sea, yo no lo he podido terminar de leer, pero sí he leído las partes formales, la parte de arriba, ¿no? Ya. La teoría de los actos propios, bueno, yo pienso que es de la actitud bueno, no, tendría que leerlo, doctor, voy a especular. Muy bien, no hay problema, Iber, está bien. Por favor, le daremos la palabra a Raiza Arellano, sobre la misma pregunta. Hola. Sí, adelante, Raiza. Los actos propios, bueno, tomando en cuenta el auto supremo, el que nos mencionó el 658/2014, a lo que entendí de los actos propios habla sobre, toma en cuenta la ética de las personas y la buena fe que tiene, y el deber que tiene la persona, que tiene que ser consecuente a los actos que realiza, y asumir los mismos y no desconocerlos después de haberlos reconocido a la vez, ¿no? Sería ilógico que realice un acto y después lo rechace, ¿no? O lo niegue. Entonces estaría sujeto a una causa y efecto, ¿no? De los actos. Excelente, excelente, muy bien. Esa es la respuesta, Raiza. Muchas gracias. Bueno, vamos para la última pregunta, por favor. Señala que al realizar la interpretación de los artículos 105 al 107 del Código Procesal Civil, se realiza alguna diferenciación entre principios implícitos y explícitos. Tiene la palabra quien quiera participar de los que no ha participado antes. A ver, voy a llamar, por favor, al colega García. Si puede responder, por favor, esta pregunta. Si durante el desarrollo de los fundamentos jurídicos de este fallo se hace alguna diferenciación entre principios implícitos y explícitos. ¿Qué opina el colega García? Creo que no se encuentra. Entonces tiene la palabra Mari Villarroel de Cochabamba, por favor. Mari. Bueno, entonces Abel Moisés Ramírez, por favor. ¿Usted encuentra alguna diferenciación entre principios implícitos y explícitos a los que hubiera hecho referencia este auto? Abel Moisés Ramírez. Me parece que no está tampoco
Bueno, entonces vamos a ceder la palabra a Freddy González. Adelante, Freddy. La palabra, doctor. Gracias. Básicamente, en mi criterio, creo que hace más alusión directamente a principios explícitos, ¿no? Toda vez que va estableciendo cuáles son las formalidades que se establecen en el artículo 105, en el 106, en el 107, y dice que al no haberse dado cumplimiento a esos pasos como tal, no puede alegar la otra parte indefensión o negligencia causada por ellos mismos, digamos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, más que hacer una diferenciación, lo que hace es establecer que los principios son explícitos al estar establecidos directamente en esas normas procesales como tal. Muy bien, gracias. Gracias, Freddy. Y finalmente voy a ceder la palabra a Fernando Orellano, por favor. Gracias, doctor. Evidentemente, de la interpretación de estos tres artículos, el 105 al 107, hay una interpretación, podría decirse, o una, bueno, se analizan los dos principios, el implícito y el explícito. ¿Por qué el implícito? Al normar de que no hay ni una nulidad que no esté establecida en la ley, estamos hablando de lo que es explícito. Pero hablamos de lo implícito cuando se da por entendido de que ese acto se ha realizado y ha sido de conocimiento de la persona a la cual fue dirigida. Entonces, aquí vemos la diferenciación de los dos principios. Implícito, el que estamos nosotros ocultando de mala fe para después hacer uso de un supuesto derecho, ¿no? Y el explícito es el que está establecido cuáles son las nulidades, pero olvidamos de que dice en una parte de las notificaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando la notificación ha cumplido su objetivo, no es nula. ¿Y cuál es el objetivo de la notificación? Que llegue a conocimiento de la persona a la cual va dirigida. Y esa persona en forma explícita se presenta y de forma posterior hace alusión a que no se lo notificó nunca. Entonces, esa parte yo creo de que es a la que se refiere que están los dos principios establecidos en esta normativa, en estos tres artículos. Muchas gracias, Fernando. Hola, doctor. Luis, por favor, tienes la palabra. Adelante. Gracias, doctor. En realidad, el Auto Supremo no hace diferenciación entre los principios implícitos y explícitos, sin embargo, los desarrolla a través de principios de especificidad, de convalidación de actos, de trascendencia, que los han desarrollado a lo largo del Auto Supremo. Correcto. Esa es la respuesta en realidad. Si ustedes se fijan y lo tienen en pantalla, no sé si pueden ver el artículo 105, el 106. Concretamente el artículo 105 nos habla de dos principios, del principio de especificidad y de trascendencia. Y en consecuencia, no obstante de que en el auto no se haga una diferenciación entre principios implícitos y explícitos, no obstante, del estudio que nosotros acabamos de realizar en el transcurso de la tarde, advertimos que el principio de especificidad y el de trascendencia se encuentran previstos en la norma, en el artículo 105, y en consecuencia son principios explícitos. Pero del contenido de este artículo nosotros vamos a encontrar otros principios, no obstante de que no estén taxativamente declarados como un epígrafo de un artículo. Sin embargo, están en el contenido, lo cual implica que son principios explícitos, como por ejemplo el principio de convalidación que acaba de señalar tu colega y el principio de validez de los actos. Por eso les tengo subrayados en color rojo el tema de estos principios que, no obstante de que no estuvieran contemplados como epígrafe de una norma, pero están en el contenido de la norma. Y cuando están en el contenido de la norma, implica que son principios explícitos. E indudablemente hay principios que no son explícitos, como por ejemplo el principio de conservación,
que es implícito, pero que hace un desarrollo este auto agroambiental de ese principio de conservación. Bueno, colegas, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta tarde y voy a seguir esperando hasta las 11 de la noche su trabajo. Espero que hubiera sido de satisfacción plena para ustedes este primer encuentro, esta primera unidad, que por supuesto van a quedar todavía algunos interrogantes, pero considero que en lo sustancial sí hemos avanzado. Nos vamos a ver entonces el próximo día, jueves, viernes y sábado. Para el jueves yo ya les voy a tener la tarea que van a presentar el sábado. Va a ser como ahora. De todas maneras, para el 15 tienen ustedes el cuestionario. El próximo sábado se va a hacer, les voy a preparar un cuestionario para que puedan resolver respecto a las 2 lecturas que tienen, bueno, son 3 lecturas que tienen en la plataforma. Con esto hemos concluido esta primera unidad y espero que se hubiera satisfecho las expectativas de esta primera unidad. Y bueno, agradecer por su tiempo. Espero que nos podamos encontrar el jueves a la hora acordada, 18:30. Y con estas palabras me despido, deseándoles todo lo mejor. Una consulta, por favor. Dígame, Alfredo. La tarea esta de las 2 resoluciones constitucionales que dio ayer, ¿a qué fecha hay que entregar eso? Hasta hoy, hasta las 11 de la noche es, Alfredo. Ya, gracias. ¿Ya? ¿No fue anteayer? ¿Perdón? No, es hasta hoy. Hoy hasta las 11 de la noche. Pueden ir enviándomelo, por favor, en plataforma o directamente a WhatsApp. Muchas gracias, colegas. Doctor, una consulta, por favor. Gonzalo, adelante. No sé si habría la posibilidad de que las tareas sean presentadas el día lunes. Lo que pasa es que si usted nos da una tarea el jueves, todavía trabajamos viernes, pasamos clase en la noche y recién tendríamos tiempo de hacerla tal vez sábado. Nos complica un poco, bueno, al menos a mí me complica un poco. No sé si existe la posibilidad de pasar al día lunes la entrega de las tareas. ¿Qué dice el resto? Yo estoy sujeto a lo que diga el resto. Yo me sumo, mi querido doctor, porque yo tuve el gran inconveniente de no haber podido participar en la clase del día jueves. A pesar de haber sido feriado, a mí me tocó trabajar, soy penalista más que todo, así que me fue imposible. Muy bien. Entonces haremos lo siguiente, colegas. Para no perjudicar a nadie, voy a pedir que me manden hasta el día lunes, hasta mediodía, por favor, el trabajo. Perfecto, doctor. Manden plataforma o de lo contrario me envían al WhatsApp y les voy a mandar mi correo electrónico en este momento al grupo. Colegas, ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Desde el punto de vista del Código Civil, ¿no? Porque a lo que estoy viendo muchos colegas no lo han entendido y tampoco yo en ese aspecto, porque es un análisis crítico, pero desde el punto de vista del Código Civil, ¿no, Doc? Claro, desde la vigencia del Código Civil. Eso es lo que me interesa. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy gentil, doctor. Muy bien, buenas noches. De semana, ¿eh? Gracias, doctor. Hasta luego. Su teléfono, por favor. Les voy a mandar por WhatsApp. Un abrazo, hasta luego. Una consultita, colegas. Lo de hoy, lo del análisis de las preguntas que nos dio, si un caso que participamos, ya no creo que sea necesario enviarlo, ¿no? A su correo también hay que enviarlo. Lo de ayer nomás, los 2 análisis de los... No, es que dice hoy hay que enviarlo igual como una calificación a este foro. ¿Es necesario enviarlo a los que ya hemos participado durante la clase o no? Esa era mi pregunta. Yo no creo. Basta con lo de ayer. Gracias.